Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy 29 de noviembre. Papo Taité, imagina, lleva la ñan de ciclo litúrgico el B. Después de este domingo próximo, con la celebración del ciclo C, una nueva etapa. Pero ahora celebramos nuestra resurrección. Estamos leyendo el libro del Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 4, luego el versículo 11. Hasta el capítulo 21, 2. Yo, Juan, vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena. Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el dragón no pudiera seducir a los pueblos paganos hasta que se cumplieran los 1000 años. Transcurridos esos 1000 años, será soltado por un breve tiempo. Entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Y así continúa, queridos amigos, esta lectura maravillosa que nos hace un resumen. Juan, esto es lo que vi. ¿Y cuál es el regalo más lindo que Dios nos está ofreciendo? En esta semana de resurrección, ciertamente, en esta semana que comenzamos del domingo pasado con la fiesta y la solemnidad de Cristo Rey, yande lleva bonajina lleva peisa nave y peñandere cobe. Peisa lleva ñandea veis, ñañemon bareteana peñande yarañe erupibe. Y dar lo esencial y lo fundamental. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Queridos amigos, empeñémonos sobre todo a hacer un camino de salvación, un camino de resurrección, así como el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.